Muchas gracias, arquitecta. Pues bueno, antes que nada, de igual forma, muchas gracias a la Universidad Cristóbal Colón por la invitación. Muchas gracias a la arquitecta Sara Tinoco por invitarme y por invitarnos al Colegio e Instituto de Evaluadores del Estado de Veracruz, a quien, pues bueno, en esta ocasión yo represento para los próximos 2 años, 2020 y 2021, como presidente. Y pues bueno, precisamente el tema que vamos a platicar hoy es sobre evaluación de intangibles. Entonces, pues bueno, cualquier comentario, cualquier duda o pregunta que tengan en el transcurso de la plática, digo, sin problema pueden interrumpirme. Digo, es un poquito complicado luego ver las cámaras y estar viendo la presentación al mismo tiempo, pero siéntanse con libertad de poder hacer una pregunta, comentario y pues bueno, en el momento que ustedes lo requieran, con gusto los atendemos, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema de que les voy a platicar hoy es evaluación de intangibles. Y pues para eso, pues primero nada más hacer un pequeño recordatorio de qué son los bienes, ¿no? Bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, define como los bienes, o más bien la palabra bienes, como utilidad o beneficio, como patrimonio, hacienda o caudal, y básicamente es todo aquello que es apto para satisfacer directa o indirectamente una necesidad humana, ¿ok? Eh, Estos bienes tienen una clasificación. Existen muchísimas clasificaciones, pero pues bueno, yo les voy a hablar de esta clasificación que los clasifica en tres conceptos. Que el primero de ellos es bienes inmuebles. ¿Y qué es un bien inmueble? Bueno, es un conjunto de derechos, participaciones y beneficios sobre una porción de tierra con sus mejoras y obras permanentes, incluyendo los beneficios que se obtienen por su usufructo, es decir, por su uso. Las principales características de un bien inmueble son su inmovilidad y ser tangible. Y pues bueno, como ustedes bien saben, pues cuáles son los bienes inmuebles, pues son las casas, los terrenos, los edificios, eh, las oficinas, locales comerciales, etcétera, ¿no? Toda aquella construcción, pues bueno, es considerada un bien inmueble, ¿no? Por otro lado, bueno, tenemos a los bienes muebles también. ¿Qué son los bienes muebles? Es un conjunto de derechos sobre un activo utilitario artístico, histórico, documental o de cualquier otra índole con valor no anexado permanentemente a la tierra. El término bien mueble se refiere entonces a todo lo que no es inmueble, como son maquinaria, equipo, mobiliario, joyas, obras de arte, vehículos, etcétera, ¿no? Computadoras, escritorios, sillas, etcétera. Las principales características de un bien mueble son su movilidad y ser tangibles. También comprende los objetos en sí mismos, así como los elementos intangibles atribuidos a las obligaciones y derechos de propiedad sobre ellos. ¿Ok? Y pues bueno, aquí vamos a tener maquinaria pesada, vamos a tener vehículos, vamos a tener piezas de joyería, relojes, automóviles, como les había dicho, computadoras, pero pues también mobiliario, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es bastante variada el campo de los bienes muebles, ¿no? Y pues bueno, ya entrando en materia, ¿qué son los bienes intangibles? Bueno, los bienes intangibles están constituidos por aquellos activos que no tienen existencia física, como son la posesión de conocimientos, experiencia, tecnología, la exención de obligaciones fiscales también, la propiedad de marcas, patentes, distintivo gráfico o elemento de fama pública, relaciones con clientes, destrezas profesionales, perdón, que posea en exclusiva o que posee en exclusiva una persona física o moral, etcétera, y que le den una ventaja competitiva y posicionamiento en el mercado. Ahora, pues bueno, cuando pensamos en empresas o en bienes intangibles, pues pensamos en estas grandes empresas ahora
que tienen una gran popularidad, ¿no? Como es Uber, también, por ejemplo, todo lo relacionado con los productos de Apple, desarrollo de software, desarrollo de sistemas operativos, etcétera, pues bueno, todos esos también son bienes intangibles. Las marcas, los logotipos, como el de Coca-Cola, pues bueno, siempre que nos hablan de marcas, logotipos, pues pensamos en las grandes empresas, ¿no? Pero pues no es únicamente atribuible o solamente las grandes empresas tienen estos bienes intangibles, ¿no? También las pequeñas empresas, como ahorita lo vamos a ver. Como les decía, también los bienes intangibles, pues bueno, abarca los software, los derechos reservados, por ejemplo, de algunas compañías, los manuales de procedimientos también son bienes intangibles, la imagen de ciertas personas famosas, por ejemplo, en esta campaña de Bimbo, que era a sándwich, bueno, se acuerdan que estaba toda la selección mexicana y pues qué era qué era lo que comprendía esa campaña, pues sobre todo la imagen de los futbolistas, ¿no? Y también personas claves como Steve Jobs, pues bueno, son intangibles con alto valor dentro de las empresas, ¿no? Pues todos recordarán cuando fallece Steve Jobs, pues bueno, todo el mundo se preguntaba si Apple iba a poder seguir innovando en sus productos y en sus sistemas operativos. Pero como les decía, no solamente las grandes empresas tienen bienes intangibles, pues también las pequeñas empresas, el trabajo de ciertas personas que hacen oficios, por ejemplo, los carpinteros, los herreros, ellos también son poseedores de bienes intangibles, todo ese conocimiento que ellos tienen, ¿no? Y que muchas veces pasan de generación en generación. Pero también vamos a ver que dentro de los bienes intangibles vamos a poder ver sonidos, piezas musicales, ¿no? Todos estos programas, o perdón, publicidad auditiva que escuchamos en radio, pues también son bienes intangibles, ¿no? Las marcas registradas, ¿cómo se llama? Denominaciones de origen, como el tequila, por ejemplo, las certificaciones, ¿quién no ha escuchado de esta certificación de ISO 9001, que es una certificación muy conocida en cuanto a calidad? Y pues, ¿qué tal la receta de unos ricos bolovanes o de una panadería muy exitosa? Pónganle el nombre de que ustedes quieran, pues también son bienes intangibles, ¿no? Muchas veces estas empresas, por muy pequeñas o grandes que sean, pues desconocen en muchas ocasiones el valor que tienen esos intangibles, ¿no? Como puede ser la receta de las hojaldras o los bolovanes. Y digo, y toda la comunidad Cristóbal Colón, pues bueno, tiene cierto cariño y aprecio a los bolovanes, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía eso adquiere mucho más importancia, ¿no? Entonces, pues bueno, como repaso, bueno, hemos hablado de bienes intangibles y pues bueno, aquí agregué la definición de activo, que es una definición un poquito más financiera o contable. Bueno, que es un activo, es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes, ¿ok? Básicamente que se puede vender, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es intangible? Es algo que no puede ser tocado, así de sencillo, ¿ok? Y pues bueno, aquí hemos hablado sobre todo de las grandes marcas, ¿no? Y lo que platicamos un poquito en la lámina anterior también. Bien, ahora, ¿qué características tienen estos activos intangibles? Bueno, según las normas de información financiera, sobre todo la NIF-C8, eh, nos habla, perdón, los define como aquellos activos no monetarios que son identificables y que carecen de sustancia física y que generan beneficios económicos futuros controlados por la entidad o por la empresa, básicamente, ¿no? Los activos, perdón, intangibles poseen dos características principales. El primero de ellos es que representan costos que se incurren o privilegios que se adquieren con la intención de que aporten beneficios económicos específicos a la entidad o empresa, en el sentido de que esas operaciones reduzcan costos o aumentan ingresos. Es decir, yo para tener un bien intangible o tuve que invertir en cursos, en capacitación o
en investigación, por ejemplo, para poder desarrollar ese activo intangible o bien intangible, o bien lo puede adquirir, como es, por ejemplo, comprar la licencia de un software, ¿no? O, por ejemplo, cuando compro manuales de procedimiento, pues también no estoy generando como tal yo el activo intangible o el bien intangible, pero lo puedo adquirir en el mercado, ¿no? Como también puedo adquirir, por ejemplo, franquicias, ¿no? O derechos de marca. Entonces, eso se refiere. Y obviamente todo eso va en sentido que ya sea que yo invierta dentro de la empresa o los adquiera, pues todo eso me va a ayudar a mí a dos cosas, o a reducir costos o aumentar mis ingresos o mis ventas, ¿no? Obviamente, pues a reducir mis costos van a aumentar mis ingresos o mi utilidad. Y obviamente, si yo adquiero un bien intangible y aumento mis ventas, pues obviamente van a aumentar mis ingresos, ¿no? Y otra característica es que el hecho de que los beneficios futuros carezcan de características físicas, es decir, que no los puedo tocar como tal, los bienes intangibles, no impide que se les pueda considerar como activos válidos, ya que su característica de activos se las da su significado económico, más que su existencia material específica. Es decir, el hecho de que me reduzcan costos o aumenten mis ingresos y, por ejemplo, en el caso de un manual de procedimientos, hace que reduzcan mis costos de producción, aunque yo no pueda palpar ese manual, bueno, pudiera haber el manual de procedimientos impreso, pero al final de cuentas, ese manual no vale por la cantidad de hojas que tenga, sino vale por la información valiosa que tiene. Entonces, a eso se refiere esta característica, ¿no? Que tienen los bienes intangibles, ¿ok? Por otro lado, bueno, como les platicaba, existen activos intangibles adquiridos como son las franquicias o las licencias de software, como es Aspel, por ejemplo, que vende una buena gama de paquetería para administración. Por ejemplo, Autodesk, los arquitectos pues estamos muy familiarizados con ellos, manejan AutoCAD, manejan Revit, manejan 3D Max, otros programas de diseño mucho más especializados también, ¿no? Y pues bueno, qué decir de las franquicias, ¿no? Pero pues también como les comentaba, hay activos intangibles que son generados dentro de las empresas, como es el famoso know-how. Básicamente el know-how quiere decir es el conocimiento que tienen las empresas de saber, el saber cómo hacer cierta cosa, ¿no? O cómo vender cierta cosa, o cómo producir cierto producto o brindar servicios, ¿no? Es decir, toda esa capacidad, todos esos años de experiencia que le llevó a una empresa eh, aprender a algún proceso de venta, de producción o para brindar un servicio, pues bueno, todo eso tiene un valor, ¿no? La cartera de clientes también tiene un valor, son activos intangibles que son generados dentro de la empresa. Y como les decía, las políticas y los manuales de procedimientos, pues también muchas veces son generados dentro de las empresas, aunque también los puedo adquirir, ¿no? O pagarle a una persona o a una empresa externa para que implemente estos procesos o estos manuales de procedimiento, ¿no? Eh, bueno, existen algunos elementos para definir los activos intangibles. El primero de ellos es que, bueno, el activo, para considerarlo como tal, como un activo intangible, pues debe ser identificable. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Debe carecer, perdón, de sustancia física, debe proporcionar beneficios económicos futuros fundadamente esperados y sobre todo, bueno, debe tenerse control sobre dichos beneficios, ¿ok? En este caso, por ejemplo, en los elementos de la definición, bueno, de activos intangibles, que es de lo que les estoy hablando, en la característica o en el elemento de ser identificable, esto quiere decir que es separable. Puede separarse o dividirse por la entidad para venderse, rentarse o intercambiarse, tanto individualmente o junto con un contrato, sin considerar si la entidad o empresa tiene dicha intención. Y también, bueno, surge de derechos contractuales o legales sin considerar si dichos derechos son transferibles o separables de la entidad. Es decir, yo debo de poder, para considerar un activo como intangible o para considerar algo como activo intangible, primero tengo que poderlo identificar plenamente, ¿ok? Lo segundo, bueno, debe carecer de sustancia física para que sea un activo intangible, ¿no? Pueden ser, como les decía, los ejemplos anteriores, ¿no? Puede ser algo eh,
como una persona clave, por ejemplo, dentro de una empresa y todos los conocimientos que tenga, bueno, pues obviamente esos conocimientos no los puedo palpar los resultados, pero no puedo palpar o tocar sus conocimientos, ¿no? Entonces, pues bueno, a eso se refiere. Y otra característica o elemento es debe proporcionar beneficios económicos futuros fundadamente esperados. Es decir, pueden estar presentes en los ingresos sobre la venta de los productos o prestaciones de servicios o ahorros en los costos u otros beneficios resultantes del uso del activo por la entidad o empresa, tal como un incremento en la productividad. Lo que les decía, este activo intangible me tiene que servir para al menos una de estas dos cosas o para aumentar mis ingresos, perdón, por la venta de producto o prestación de servicios, o bien para reducir mis costos y por ende aumentar mi productividad, ¿no? Y por otro, bueno, habla de, el otro elemento dice, debe tenerse control sobre dichos beneficios. Ahorita les explico un poquito la imagen que está ahí a un costado. Dice, bueno, debe tenerse control sobre dichos beneficios, es decir, la capacidad de una entidad para controlar los beneficios económicos futuros de un activo intangible normalmente proviene de derechos legales. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una marca, un logotipo, pues voy a tener que registrarlo ante el INPI, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, y pues bueno, yo ya voy a tener un documento legal que ampare que yo soy el propietario de ese activo intangible, ¿no? En el caso de una marca, un logotipo. Pero bueno, en ausencia de derechos legales, es difícil demostrar el control. Sin embargo, el hacer cumplir los derechos legales no es la única condición para ejercer el control, dado que una entidad o empresa puede controlar los beneficios económicos futuros que genera el activo de alguna otra forma, tal como el conocimiento para llevar a cabo una actividad. Y es aquí, pues bueno, donde entra el ejemplo que está ahí en la imagen, ¿no? Por una instrucción tan sencilla como Pepe agarra la carretilla y trae el saco, pues bueno, pues si no se tiene el conocimiento para llevar esa actividad, pues bueno, puede sucederle lo que a Pepe, ¿no? Que va cargando la carretilla y va cargando el saco, ¿no? Entonces, muchas veces los activos intangibles o el conocimiento o la falta de este, pues puede ser muy, vaya, este es un ejemplo un poquito, pues para reírnos un poco o distraernos, pero pues bueno, puede ser algo tan sencillo como eso y algo obviamente mucho más complejo, ¿no? Bueno, ya entrando en tema de la evaluación de los bienes o activos intangibles, bueno, como bien les había platicado el miércoles pasado, bueno, en evaluación existen principalmente tres métodos de evaluación. Uno de ellos es el método de costos, el otro es el método de mercado y el método de ingresos. En el caso de los activos intangibles, también se utilizan eh, estos, eh, estos métodos, ¿ok? En el caso, por ejemplo, del método de costos, responde a la pregunta, ¿cuánto costaría reemplazar o reproducir este bien intangible? Es decir, por ejemplo, si yo soy una empresa y elaboré un manual de procedimientos, bueno, pues ¿cuánto me costaría volver a elaborar este manual de procedimientos, ¿no? Ah, bueno, pues entonces tendría tal vez que invertir en un equipo de especialistas, no sé si mi giro es industrial, bueno, tal vez un ingeniero industrial dentro de que trabaje en mi empresa, tal vez contratar otras dos personas, etcétera, y pues bueno, ¿cuánto me costaría volver a elaborar estos manuales de procedimientos, ¿no? O, por ejemplo, en el caso del diseño, a veces es un poquito difícil en el caso, por ejemplo, de los logotipos, ¿no? Pero, pues bueno, si ustedes van con un diseñador gráfico, bueno, pues habrá diseñadores que hasta por un logotipo, pues te dicen, no, pues te cobro 50 pesos, te cobro 100 pesos, te cobro 15,000 pesos, 100,000 pesos, 300,000 pesos, y hay personas o empresas que llegan a cobrar millones de pesos por el diseño, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es por un lado. Por otro lado, bueno, existe también el método de mercado y este método de mercado responde a la pregunta de cuánto estaría dispuesto a pagar el mercado por este bien intangible. Es decir, se requiere investigar activos similares para conocer su valor. Es un poquito complicado, por ejemplo, en el caso de las empresas,
la compra y venta de activos intangibles, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que sí es muy fácil determinar su costo o su precio, ¿no? O su valor. Por ejemplo, en el caso del software, ¿no? Aunque son activos intangibles, pues, por ejemplo, yo puedo preguntar por un sistema de facturación. Ah, bueno, pues voy a encontrar N cantidad de empresas que venden sistemas de facturación, ¿no? Y algunos me ofrecen unas cosas, otros me ofrecen otras, unos cuestan un poquito más caros, unos más baratos, etcétera, ¿no? Pero sí voy a poder determinar más o menos en un mercado de este tipo de bienes, pues cuánto más o menos podría valer, ¿no? Si yo estoy creando un sistema de facturación. Pero hay otros, por ejemplo, que bienes intangibles, pues que resulta muy complicado, ¿no? Por ejemplo, si me ponen a evaluar el logo de la Coca-Cola y yo trato de hacer un método de mercado, pues va a ser muchísimo más complicado, ¿no? Porque ¿cuántas empresas Coca-Cola hay? Pues nada más una, ¿no? Y de ahí tiene varios competidores, pero no es lo mismo la Coca-Cola que Pepsi, ¿no? Y viceversa. Entonces, pues bueno, ahí es un poquito lo complejo de este tema, ¿no? Y el otro que es el método más utilizado es el método de ingresos. Y este responde a la pregunta, ¿cuánto ingreso obtengo por el uso de este bien intangible? Es decir, los beneficios futuros a valor presente. Bueno, entonces, por ejemplo, hemos hablado de el fin o las características principales de los activos intangibles son dos: reducir costos o aumentar ingresos por medio de las ventas, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo saber en el caso de la reducción de costos, hacer un análisis y ver cuánto equivale o a lo largo del tiempo, a cuánto equivaldría toda esa reducción de costos, a cuánto equivaldría al día de hoy, o viceversa. Si yo logro incrementar mis ventas por el uso de este activo intangible, bueno, pues cuánto representa todo ese incremento en las ventas a valor presente, ¿no? Bueno, aquí estoy hablando un poquito tal vez de términos un poco más técnicos, pero pues bueno, básicamente es a cuánto equivale todos esos beneficios futuros, a cuánto equivalen al día de hoy, ¿no? Todo ese ahorro que hice por reducir costos, a cuánto equivale el día de hoy, a cuánto me ahorré en total. Y vuelvo a repetir lo mismo, a cuánto equivaldría todo ese aumento en ventas, cuánto equivaldría al día de hoy, ¿no? Todos esos futuros, todos esos beneficios futuros, ¿cuál es su valor presente, ¿no? Bueno, en cuanto a identificación de activos intangibles, bueno, aquí, por ejemplo, les puse estas dos imágenes, ¿no? De las nieves. Si se alejaran un poquito de la pantalla, bueno, tal vez si están muy cerca de la pantalla, pues van a ver, o si son observadores, van a ver que son casi iguales, pero no son lo mismo. En la parte de arriba están las nieves del malecón, ahí viene muy bien escrito el nombre del negocio, y en la parte de abajo se alcanza a ver que dice Nevería Güero Güera, ¿no? Fíjense cómo las dos imágenes, aunque son dos empresas distintas, manejan casi los mismos colores, un verde limón y un azul como tipo cian, con letras, algunos tienen letras negras, el de abajo tiene, por ejemplo, unos contornos negros y el de arriba no. Las líneas, por ejemplo, del vaso son casi las mismas en color verde, el vaso obviamente blanco de unicel. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, ¿qué tan importante es, qué tan importante es los colores, el diseño de imagen, las palabras? Por ejemplo, en el caso de estas dos neverías, güero, güera, pues bueno, todos los asociamos a nieves, ¿no? Y cuando vemos estos colores, esta nevería, pues sabemos que esas nieves van a saber rica, aunque no sabemos si unas son de Nieves del Malecón, otras son las de nevería güero, güera, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta de la arquitecta Sara. Dice, por ejemplo, ¿puede aplicar cuando tenemos licencias de Opus para elaborar nuestros presupuestos? ¿Sería un bien intangible o implica también el operador del sistema? Efectivamente, las licencias de Opus también, por ejemplo, pues son bienes intangibles. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo adquirí ese software y forma parte de mi empresa o parte de mi proceso productivo, ¿no? Y obviamente también el operador del sistema o la persona que está capacitada pues también es un activo intangible, ¿no? Porque ¿qué me sirve tener el AutoCAD 2022, el Opus, la versión más reciente, y todos esos programas instalados si no los puedo, si no sé utilizarlos, ¿no?
no que no pueda, sino si no sé utilizarlos, pues me va a servir de poco y nada, ¿no? Entonces, pues sí, digo, también serían bienes intangibles y que valdría la pena, pues también valorar, ¿no? Cómo eso reduce mis tiempos de respuesta y de elaboración de presupuestos, por ejemplo, en el caso de Opus, ¿no? Y pues bueno, regresando al tema de la nevería, pues bueno, esto es, vaya, la importancia de los intangibles, ¿no? Y a mí me da, vaya, no, me da risa no en el aspecto de que me burle, sino me llama mucho la atención, me da curiosidad cómo estas dos empresas, pues bueno, compiten, no sé cuál es primera y cuál es segunda, no me voy a meter en ese debate, ni si una sabe más rica que la otra, pero dense cuenta de cómo la percepción de ciertos colores, de ciertas imágenes, formas, etcétera, pues bueno, lleva al cliente a elegir esa nevería, ¿no? Yo les aseguro que si ustedes ven una nevería con otros vasitos, con otros colores, pues igual, y ven junto a una nevería con estos colores, estoy seguro que se van a ir primero por esta, ¿no? ¿Por qué? Pues por toda esa clientela que ya se ganaron a lo largo de los años. Y no voy a decir que uno copió al otro, pero pues es casi evidente, ¿no? Pero bueno. Este, por otro lado, bueno, hablando de precisamente de estas dos empresas, pues bueno, ¿quién no ha ido ahí al malecón y hasta uno está enfrente del otro, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, los anuncios, las señales que están al exterior, pues bueno, manejan los mismos colores, uno dice güero güera, el otro dice también güero güera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son también activos intangibles, ¿no? El logotipo, el nombre de la marca, etcétera, y yo me atrevería a decir hasta las personas que están gritando afuera de la nevería también se vuelven un activo intangible, ¿no? Ese sonido de güero güera cuando te están llamando, yo creo que, o no sé si ya lo tengan registrado o esté en proceso, pero si no, yo ya lo hubiera registrado por ahí. Pero bueno, ok. ¿O qué me dicen? Bueno, de este logotipo todos sabemos, al menos los que somos de Veracruz, eh, de qué se trata este logotipo, ¿no? Si alguien quiere abrir su micrófono, me puede decir de dónde ha visto este logotipo. Es muy sencillo, parece que, bueno, no parece, pero pues es bastante sencillo. Digo, cualquier diseñador gráfico hoy en día estoy seguro que lo puede hacer en menos de 5 minutos y puede decir que este, Josefina, ¿no? exactamente, este es de la Josefina, la que domina, me acaban de completar ahí, exactamente. Entonces, pues bueno, y ustedes pueden ver, no, pues el logotipo es bastante sencillo, es pues caricaturesco, pero ya está, en nuestra mente, en nuestro cerebro ya está grabada esa imagen, ¿no? Y pues bueno, Cuando, si esa le agregamos, cuando la perdón, radio, sí, adelante. cuando la radio era el medio de comunicación más efectiva, era un anuncio sumamente vistoso. O Así sea, es. se escuchaba muy vistoso, ¿no? La esquina que domina es la Josefina, ¿no? Así es, digo, yo me atrevo a decir que sigue siendo esa canción de publicidad, una de las más conocidas, al menos por las personas de aquí de Veracruz, ¿no? Cuando empiezan a cantar con lo mejor para sus fiestas, la Josefina es la que domina, ¿no? Entonces, cuando escuchamos la imagen o vemos esta frase de es la que domina, ya sabemos que nos hablan de la Josefina, ¿no? Y eso, ¿cuánto tiempo le llevó a la empresa? Pues muchos años, ¿no? Colocarse en la mente de sus clientes, ¿no? Pero pues bueno, dado que tenemos muchos estudiantes de arquitectura en línea, pues no solamente existen activos intangibles en empresas, también existen activos o bueno, características intangibles en los No sé, bienes, ¿no? sí, mírala, porque hay que lavar los trastes, hay que recoger. Hemos Ya, perdón. Entonces, pues bueno, digo, yo no puedo tal vez separar como tal la vista al mar de un departamento, pero pues bueno, estoy completamente seguro que un departamento con vista al mar y otro con vista a la avenida, pues tienen precios y valores totalmente distintos, ¿no? Y pues bueno, yo podría valorar precisamente eso, un departamento de las mismas dimensiones, de las mismas características. ¿Por qué vale uno más que tiene vista al mar que otro que tiene vista a la avenida, ¿no? Pues obviamente, precisamente por este intangible de poder despertar cada mañana y lo primero que veas es entrar el sol por tu ventana y el Golfo de México en el horizonte, ¿no? Entonces,
aunque no es como tal, o como no, aunque no puedo separar este activo intangible del departamento, pero es una característica muy significativa en el valor del mismo, ¿no? Y pues bueno, ahora vemos que hasta donde no hay mar se esfuerzan en mostrar algo de agua, como una laguna, por ejemplo. Este es un desarrollo aquí en Veracruz. Creo que muchos lo conocen, es Crystal Lagoons de Casa Sara, que hasta hicieron una laguna artificial y todo, y el fondo de esta laguna es como, la pintaron como color turquesa, pues para simular una laguna, pues no sé, con color turquesa o azul, muy, muy clarito, y pues bueno, obviamente pues también es un plus que le dan a estos departamentos, ¿no? Digo, yo hubiera preferido que hubieran dejado el manglar natural, pero bueno, no me voy a meter en esos temas, ¿no? Este, y pues bueno, también hay fraccionamientos que aprovechan la vegetación que hay o que se sembró en su momento y, pues bueno, la dejan ahí y ahora resulta uno de los atractivos principales, ¿no? Por ejemplo, en el caso, este fraccionamiento se llama Residencial del Bosque, está por la zona del aeropuerto de Ciudad Industrial, por ahí más o menos, por el Ciudad Industrial más bien, la carretera, híjole, se me olvidó el nombre de la carretera, pero bueno, está a las afueras y pues bueno, tiene esta ¿cómo llamarlo? Carril para trotar, rodeado de pinos, ¿no? Yo estoy casi seguro que estos pinos antes sirvieron para delimitar un terreno de otro, una parcela de otra, y pues bueno, dejaron este camino porque ahí circulaban probablemente los coches o era un camino vecinal, qué sé yo, y pues bueno, aprovecharon para dejar esos pinos ahí, ¿no? Y pues les quedó muy padre, les quedó muy bonito ahí, ¿no? Aprovecharon lo que ya tenían. Entonces, eso es a lo que me refiero. Tal vez no puedo vender el intangible o la característica de vender como tal este activo intangible, no lo puedo separar del fraccionamiento, pero el hecho de que una casa tenga vista a esto, pues obviamente le da un plus, ¿no? Por eso en los fraccionamientos siempre vemos que las casas que tienen frente a un parque, frente a un área verde, frente al mar, frente al río, por ejemplo. Aquí en Veracruz tenemos la fortuna de poder tener casas con frente al mar, con frente al río y obviamente áreas verdes, pues entonces cada una tiene un valor distinto, ¿no? Y aunque no sea un activo intangible como tal de la empresa, pero bueno, es una característica dentro de los bienes inmuebles, ¿no? Las vistas, por ejemplo, un bosque también puede ser, ¿no? Y aquí voy a hablar también digo, del diseño arquitectónico, no tanto como arquitecto, sino como evaluador, pues obviamente el tener vistas a estos nuevos hitos o nuevos puntos de referencia dentro de nuestra ciudad, pues también obviamente afecta el valor de los inmuebles, ¿no? Para bien o para mal, podrá ser que me guste, que no me guste el proyecto que está ahí enfrente, pero estoy casi seguro que, pues bueno, las personas, imagínense tener una casa, volteas un poco a la derecha, tienes la vista al Foro Boca y volteas un poco a la izquierda, tienes la vista al Golfo de México, pues ha de ser una de las locaciones o ubicaciones más privilegiadas que puede haber, me atrevo a decir, en toda la ciudad y en una de esas hasta en todo el estado, ¿no? Entonces, pues bueno, también. Eh, Fíjense que bueno, no sé si conozcan este proyecto, es el Restaurant Tox, que desgraciadamente ya cerró, pero pues bueno, a mí me encantaba este restaurante, no tanto, bueno, la comida pues no se me hacía ni buena ni mala, normal, pero el hecho de haber rehabilitado el exconvento, o bueno, la capilla del exconvento, porque esa era la capilla del exconvento de Santo Domingo, una construcción que data, tengo entendido, de los años 1500, 1600, 1600, perdón, si mal no recuerdo. Este, entonces, pues bueno, obviamente aquí el valor digo, ya me estoy tal vez desviando un poquito del tema, pero pues bueno, estoy tratando de mostrarles a veces que más que el valor de, del tabique, de la loza, del piso, de los materiales, etcétera,
el que tenga frente a al mar o a una avenida, qué sé yo, pues a veces el hecho de ser, por ejemplo, un monumento histórico o un edificio catalogado como histórico, etcétera, pues le da un valor todavía mayor, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, aunque yo no puedo separar esta parte intangible del bien, pero pues bueno, creo que es bastante eh, importante, ¿no? Mencionarlo. Y pues bueno, por ejemplo, ahora por ejemplo, aquí en Veracruz, creo que en los últimos años hemos tenido muchas obras desarrolladas por arquitectos muy importantes, no solamente a nivel local y nacional, sino también a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, muchos cuantos no, bueno, hasta antes de la cuarentena, pues cuántos no habíamos visitado la Plaza Andamar, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, nos podrá gustar o no el diseño de la plaza, etcétera, el estacionamiento, qué sé yo, pero pues bueno, creo que uno de los grandes éxitos que ha tenido la plaza, pues precisamente es esa vista al mar que tiene, ¿no? Pocos centros comerciales, me atrevo a decir, en el mundo tienen vista al mar como lo tiene este centro comercial, ¿no? Y pues bueno, también el hecho de que a veces, hablando un poquito, volviendo a los activos intangibles, los despachos de arquitectos, por ejemplo, pues no es lo mismo que Andamar lo haya construido, digo, ojalá me hubiera tocado a Daniel Chárez que hubiera construido Andamar, que lo haya construido el despacho de Sordo Madaleno, ¿no? Por ejemplo. O en el caso de Plaza El Dorado, no es lo mismo que lo haya construido, me vuelvo a poner de ejemplo, Daniel Chárez que Ricardo Legorreta o el despacho de Legorreta, ¿no? Entonces, obviamente, esa parte, por ejemplo, esos despachos de arquitectura a lo largo de muchos años de trabajo, de tradición, etcétera, y sobre todo de mucho trabajo, pues bueno, se han llegado a ganar una reputación, se han llegado a ganar un lugar, no solamente a nivel local o nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Entonces, a eso era lo que yo quería llegar. A veces, podemos empezar con pequeñas obras. De hecho, la mayoría de los arquitectos, cuando estudian, o bueno, más bien, ya estudiaron la mayoría de la historia de muchos arquitectos, casi todo el mundo empezó construyendo o siendo o trabajando en el despacho de otro arquitecto y cuando alcanzan la fama internacional y los premios y los reconocimientos, pues bueno, ya lo hicieron a una edad muy, muy madura, ¿no? Digo, son pocos tal vez los que alcanzaron reconocimientos y premios a una edad joven, pero eh, más que desmoralizarlos, al contrario, busco motivarlos, ¿no? A ser pacientes y pues bueno, eh, tal vez en un futuro sus propias empresas pues tengan estos activos intangibles y ahora los busquen a ustedes pues porque contratar a un arquitecto egresado del Colón con experiencia, etcétera, 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 pues bueno, tiene cierto grado de reputación que tiene un valor, porque imagínense un despacho donde liderea el arquitecto X, por ejemplo, Juan, o lo que sea, le voy a poner el nombre de Juan, y de repente este arquitecto Juan se va a otra empresa, bueno, pues ese arquitecto Juan, aunque la empresa se llame, por ejemplo, no sé, Arquitectos ABC, bueno, al momento que se va el arquitecto Juan a otra empresa, bueno, este intangible, este conocimiento del arquitecto Juan, que era el líder del despacho ABC, ya no está en esta empresa y ahora se fue a otra, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los activos intangibles y muchas veces de las personas que forman parte de estas empresas, ¿no? Y pues bueno, a los que les gusta el fútbol, ¿por qué un jugador no vale lo mismo que el otro? Al momento de que los venden a otros equipos, digo, no me gusta mucho ese término de vender a un jugador o vender a una persona, pero pues bueno, más bien se cambian de lugar de trabajo, pues obviamente pues por todo lo que representa, todo lo intangible que tienen estos jugadores, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que venden? Su imagen, básicamente, ¿no? Y pues bueno, sus habilidades para jugar fútbol, pero muchas veces más que las habilidades, pues son la imagen que ellos tienen, la popularidad, ¿no? A eso me refiero con los activos intangibles, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí, por ejemplo, aquí me tomé el atrevimiento de mostrar unos proyectos de arquitectos jóvenes
De hecho, creo que la arquitecta Sara creo que le dio clases, no sé si a los dos o al menos a uno de ellos. Es de un arquitecto que se llama Miguel Rodríguez, Zamudio. Él fue compañero mío en en la primaria, secundaria, preparatoria, y pues bueno, ahora tiene su despacho de arquitectura, se asoció con otros arquitectos. Si mal no recuerdo, se llama Canvas Studio su despacho, y pues bueno, este es uno de sus proyectos y la verdad, pues bueno, habla por sí solo la calidad de sus proyectos, ¿no? Y otro arquitecto, y es aquí de Veracruz, y sigue trabajando aquí en Veracruz, y pues bueno, ahora también creo que tiene proyectos en otras ciudades, ¿no? En Playa del Carmen, creo que también andaba por ahí construyendo. Entonces, pues bueno, de que se puede, se puede. Y este es otro proyecto precisamente es mi vecino, bueno, mi vecino porque tiene su oficina justo al lado de la mía. Este arquitecto se llama Carlos Castillo, y pues bueno, él es joven también, y esta es una de sus casas pues, que ha ganado reconocimientos, a nivel no solamente local, sino nacional, y ha tenido menciones en varias publicaciones internacionales también, y también es realmente joven, ¿no? Entonces, poco a poco ellos, estoy tomando el ejemplo de ellos dos, poco a poco se han ganado una reputación, una cierta fama, por decirlo de alguna forma, y pues bueno, estos son activos intangibles que pues bueno, imagínense cuando Taller ADC se le vaya el arquitecto en jefe, pues bueno, pues va a haber, digo, ahora obviamente pues no lo va a hacer porque es su empresa, pero pues bueno, imagínense el valor que tiene el conocimiento de esta persona o del anterior que les decía de Miguel, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, creo que con esto. Bueno, todavía falta un par de laminitas, perdón. Bueno, esos son algunos ejemplos que quería comentarles. Eh, ya casi termino. Bueno, hablando de la importancia de los activos intangibles en la empresa, bueno, a manera de repaso, mejoran los ingresos de las empresas, reducen costos, ya sea en producción u operación, generan ingresos adicionales por concepto de venta, es decir, franquicias, software, procedimientos, y yo puedo vender mi franquicia o puedo vender cierto software que yo realicé, pues, o procedimientos, pues obviamente también puede generar ingresos adicionales, ¿no? Y obviamente ayudan a la creación de valor en las empresas, ¿ok? Este tema de creación de valor de las empresas, pues es el fin último de las empresas, ¿no? Y pues bueno, la identificación de los activos intangibles permite identificar áreas de oportunidad y así mejorar el rendimiento de la empresa, ¿ok? Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Y pues de nueva cuenta, pues bueno, les agradezco. Hoy sí fui un poco más breve. Quise ser un poco más breve para no extenderme tanto y no cansarlos. Y pues bueno, agradezco la atención y la invitación de la arquitecta Sara Tinoco y obviamente de la Universidad Cristóbal Colón, que aunque yo no estudié la carrera ahí, pero bueno, me siento también parte de la familia Cristóbal Colón y con mucho orgullo, ¿no? Y pues bueno, obviamente de parte también del Colegio Instituto de Evaluadores del Estado de Veracruz, pues les agradecemos que se hayan tomado este tiempo pues para escucharnos, ¿no? Muchas gracias y adelante, arquitecta. Y adelante a Ok, los demás también. claro que sí. Pues abrimos sesión de preguntas si gustan. Y también participación de los miembros del Colegio de Evaluadores, si gustan agregar algo a tu presentación, Daniel. Claro que sí, adelante algún compañero y si no, pues sus alumnos también, con Sí, confianza, claro, ¿eh? con gusto Adelante. participar. Adelante. ¿Quién es el primero? Que no se Ay, peleen por el micrófono, a que, ver, la, el que, que quiera, que la arquitecta Sara elija, algo por ahí leí. ¿verdad? Ah, mira, me parece muy bien. A ver, alguien por ahí. ¿Alguna pregunta, comentario, chicos, jóvenes y no tan jóvenes también? Bueno, todos somos jóvenes. Todos. Jóvenes Así con es, experiencia. así es. Bueno, ahí en lo de jóvenes, ahí no entro precisamente, ¿verdad? Pero bueno, únicamente, pues felicitar a la Universidad Cristóbal Colón por esta, pues por esta invitación
hacia el Colegio de Instituto de Evaluadores del Estado de Veracruz, de igual manera a través de su presidente actual, maestro arquitecto Daniel Charis Carrasco. Fue una plática, creo que bastante productiva para todos los que estuvimos presentes y siguiendo paso a paso todos los puntos de vista del arquitecto Daniel. Y pues, como él dice, ¿verdad? Más que nada, los alumnos, hoy a lo mejor alumnos, mañana compañeros de la evaluación y por qué no del colegio, pues si ellos tienen alguna inquietud, pues con mucho gusto, yo siento que el arquitecto Daniel Charis les puede responder, ¿verdad? Sí, les agradezco a todos su atención. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Adelante. Buenas tardes, sí me copian, ¿verdad? Sí, adelante. Bueno, muchas gracias a la arquitecta Sara Xochitl por esta oportunidad que nos da el Colegio de Evaluadores de acercarnos a la Universidad Colón. Quisiera agregar, desde el punto de vista de evaluación para sus alumnos, Daniel, si me lo permites. Sí, adelante. Todos estos factores o elementos intangibles que el arquitecto Daniel nos fue mencionando a lo largo de su plática, de su charla y de muy atinado presentación, se pueden cuantificar todos esos factores y elementos intangibles, se pueden llevar a un valor numérico que son los que finalmente determinan el valor de los inmuebles. Seguramente el Colegio de Evaluadores tendrá la oportunidad de llevar a la Universidad Colón en algún momento un curso más amplio para que los alumnos tengan esa herramienta de cálculo que le permitan determinar un valor numérico a esos factores intangibles. Es lo que quería agregar. Y que bueno, pues nuevamente muchas gracias por abrirnos las puertas y permitirnos llegar a los muchachos que van a ser en el futuro nuestra generación de relevo como evaluadores, ¿verdad? Sí, así es. Muchísimas gracias, maestra Ruth. En efecto, nosotros ya hicimos por ahí el año pasado una serie de conferencias con el Instituto de Evaluación, ¿verdad, Daniel? De hecho, esta fue la conferencia que tú presentaste. Sí, así es. Hubo el año pasado presentamos varias exposiciones en temas de evaluación, exactamente. Y esta, pues bueno, es una exposición que hice el año pasado. Cambié un poco algunas cosas y la actualicé y pues bueno, básicamente eso fue lo que quise transmitirles también, ¿no? Y definitivamente, por ejemplo, el tema de evaluación forma parte de la quinta unidad de la clase de administración de obra. Okay. Entonces, sí, definitivamente nos interesa mucho que los chicos tengan el contacto con la parte profesional, con la parte que lo ejerce, que lo que nosotros les decimos en el aula y les damos la parte básica de lo que se hace, que ellos puedan verlo con ustedes, ¿no? Que son los especialistas. Así es, claro, y pues bueno, también invitarlos, regularmente dentro del colegio impartimos cursos de muy alta especialidad, pero también de cursos introductorios también, ¿no? Y obviamente de media especialidad también, ¿no? Es decir, para todos hay cursos, ¿no? Para los que están iniciando, para los que ya tienen un poquito de experiencia y para los que tienen mucha experiencia, hacemos también cursos dentro del colegio. Y pues bueno, y también ahora, en los últimos años, pues ha habido mucha oferta educativa en cuanto a programas de posgrado también, especialidades en evaluación, maestrías en evaluación, ¿no? También, entonces, digo, si les interesa también, pues está esa oportunidad también, ¿no? Que pueden tomar. Bueno, por acá hay una pregunta precisamente de Leida que nos dice, hablaste de empresas
Me dice, hablaste del know-how, sería intangible. Bueno, sí, mencionamos, Leida, un poquito, digo a grandes rasgos del know-how, que básicamente es la capacidad o el conocimiento que tiene una empresa para desarrollar o hacer para desarrollar o brindar un servicio y también para producir un producto también pudiera ser, ¿no? Digo, hablamos así de manera muy general, pero sí, pues bueno, sí, obviamente es un intangible y se pudiera cuantificar también, ¿no? En la evaluación de empresas. Adelante, chicos, ¿eh? Ahí veo varios que la vez pasada preguntaron, ahorita los veo un poquito más callados, pero bueno, siéntanse con libertad de poder preguntar, Dicen, ¿eh? dicen en el chat que lo explicaste muy bien, que realmente Todo quedó tan claro que no hubo ni una sola pregunta. posición. Oye, a ver, fíjate, un tema Sí, que es ahora sí que constante para ellos ajá, es, por ejemplo, cuando eligen el lugar en donde van a hacer sus prácticas profesionales o en ok. donde van a hacer su servicio social. Ujú. Ahí también hay un valor intangible. Hay despachos peleadísimos que todos quisieran ir a ese despacho, Así ¿no? es, sí, sí, Por sí. ahí mi compañero Luis Aguilar Vélez es buscadísimo. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando salen con un valor intangible, ¿no? Así Dicen, es, ya trabajó con el arquitecto, seguramente ya aprendió de todo esto, ¿no? Los así chicos es. que llegan y dicen, ¿sabe qué? Yo quiero aprender de esto, por eso quiero ir al despacho de fulano, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, la mayoría de digo, hablando un poquito de los despachos de arquitectura, ¿no? Que tomando, Así, ahora sí que todos son estudiantes de arquitectura. Entonces, pues bueno, y como ustedes saben, los despachos de arquitectura hay de todos tamaños. Hay arquitectos que nada más trabaja un arquitecto, hay otros despachos que trabajan dos, tres arquitectos y su equipo auxiliar. Hay empresas muy grandes constructoras que tienen ingenieros, arquitectos, una infinidad o una cantidad impresionante de personas, de maquinaria, de equipo, de infraestructura impresionante, ¿no? Y pues bueno, hay algunos despachos que no tienen, vaya, no tienen ni una maquinaria, no tienen ningún camión de volteo, ninguna retroexcavadora, ni nada, y ahí están funcionando, ¿no? Y no quiere decir que uno valga más que el otro, o que sea menos que el otro, más bien, ¿no? Que uno sea menos que otro, pues no, simplemente brindan servicios distintos cada uno, ¿no? Y en el caso de ustedes, pues bueno, creo que, o al menos lo que he podido ver de los egresados de la Universidad Cristóbal Colón es que salen bien preparados, tienen muchas herramientas a la mano, muchos de ellos entre sus amigos, conocidos, etcétera, pues bueno, forman sus despachos, se asocian y pues bueno, yo creo que esa es la clave del éxito también, ¿no? Buscar a veces con quién asociarse, con quién juntarse para trabajar en conjunto y pues bueno, seguir un bien en común, ¿no? Y también, ¿por qué no? Digo, bueno, ustedes me imagino que ya terminaron o ya están por terminar sus prácticas, servicio social, etcétera, pero pues bueno, si tuvieron oportunidad de trabajar con algún buen despacho, pues bueno, también aprenden bastante ahí. Y si no tuvieron oportunidad de trabajar en el despacho tal vez que querían, pero pues bueno, de todo se aprende, ¿no? De todo se aprenden. Tal vez hay veces que en mi experiencia profesional, por ejemplo, en casa, pues bueno, mi papá es evaluador, ¿no? Y pues bueno, yo ya iba como que un poquito encaminado ahí hacia la evaluación, pero a final de cuentas también me desarrollé en el campo de la construcción y del diseño, cosa que por ejemplo en casa no se hacía, ¿no? Entonces, poco a poco los va llevando el camino, ¿no? Hay veces que piensa uno o a veces no tiene uno más bien claro el objetivo. En muchas etapas de la vida no tiene uno claro el objetivo, pero poquito a poquito ese objetivo se va viendo cada vez más claro, hasta que dices, ya sé a dónde quiero ir ahora sí, ¿no? Y solito la vida te va llevando, ¿no? Obviamente, pues hay que trabajar y hay que meterle muchas ganas y mucho esfuerzo sobre todo, ¿no? Creo que esa es la clave. Y ustedes que ya, pues bueno, están a unas semanas tal vez de egresar, pues bueno, esa fiesta de graduación tal vez tenga que esperar un poquito, pero de que va a haber fiesta de graduación, yo creo que va a haber y van a festejar y pues bueno, va a ser un cierre muy padre y una conclusión muy buena a todos estos años de estudio que han tenido, ¿no? Y van a iniciar una nueva etapa también muy bonita, ¿no? ¿Por qué no? fíjate que
Los chicos que nos están acompañando son chicos de octavo semestre. Ujú. Ahorita la carrera es de 10 semestres. Ah, entonces Y todavía les estas falta. Ajá. prácticas, sí, estas prácticas de convivir con gente Ujú. profesional en cada área, las Sí, estamos implementando ahora desde primer semestre. qué bueno. Sí, dependiendo de la materia, ahora Ujú, sí que para reforzar con la parte que es el ejercicio en campo, ujú, dependiendo de la materia, invitamos a arquitectos e ingenieros que ujú, tienen que ver con diferentes unidades. Cada ujú, maestro elige de sus invitados ujú, con quienes podría participar, pero te puedo decir, por ejemplo, que desde primer semestre, yo, por ejemplo, en primer semestre invito a arquitectos a que desde la materia de dibujo, cuando los ponemos a hacer líneas, que te acuerdas que quedábamos viscos de tanta línea, ujú, decimos, ¿sabes qué? No, definitivamente, cuando tú resuelves en campo con esos croquis que vas haciendo, ya te vas al despacho y todas las horas que le inviertes a tu programa de AutoCAD ya no ujú. son inútiles, Sí, porque ¿no? ya te llevas la preaprobación del cliente. Así es. Sabes, cuando sabes dibujar, ¿no? Ujú, Entonces, desde ahí realmente estamos tratando de que se genere esta interacción ujú. con los profesionales de cada área. No, y me parece bien porque sobre todo, pues muchas veces los profesionales de cada área, pues bueno, obviamente cuando salimos de la universidad, pues bueno, nos vamos encontrando a lo largo de la vida profesional con ciertos, pues no obstáculos, pero, o bueno, sí obstáculos que se van librando, ¿no? O ciertas complicaciones, Entonces, el hecho de que ya los profesionistas que tienen ciertos años de experiencia compartan con los alumnos, pues le dicen, ah, bueno, mira, pueden compartir esa experiencia y poderlos preparar, al final de cuentas, para que estén, valga la redundancia, más preparados, pues para cuando salgan a ese campo laboral, ¿no? Digo, me parece excelente en ese aspecto. Pero bueno, chicos, adelante, o algún comentario, alguna pregunta. Yo no voy a dejar de insistir hasta que alguien pregunte por ahí, ¿eh? Entonces, hay varios que participaron la clase pasada y ahora no quieren participar, pero A adelante, ¿eh? ver, Mariel, Bueno, todos en pantalla para que pregunten. Sí, 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 voy a dejar de compartir. Ahí si está. gustan, exacto, para que nos veamos. A ver, Freddy, platícanos por allá. Hablábamos de intangibles por tu zona. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a los referentes o sea, si existe alguna especie de listado de características en las cuales nosotros podamos basarnos como para poder comparar ciertas características de una persona con otra o de una empresa con otra para así poder determinar. Ahí creo que ahí se le fue tantito la señal, ¿verdad? Ya al final como que se cortó. No sé si es la mía o es mi señal, creo que la que falló un poquito. Perdón, ¿podrías repetir la última parte o más bien la pregunta, por favor? Es que se me fue un poquito la señal a mí. Eh, que si existen algunos parámetros o características específicas en las cuales uno pueda basarse para poder determinar el valor de o sea, el valor de un bien intangible, tanto de una persona o de una empresa como tal. Ok, sí, hay varios, bueno, así como un listado como tal, bueno, cada bien intangible, así como los inmuebles, pues tienen características distintas, ¿no? Hay algunos que comparten ciertas características, pero lo principal que debe de tener un bien intangible son dos cosas. Una, que reduzcan costos o dos, que aumenten los ingresos, ¿no? Si cumple con cualquiera de esas dos características, ya lo puedes considerar como un bien intangible. Y de ahí en fuera, pues bueno, habría que ver cómo reduce costos o cómo aumenta las ventas, ¿no? Y ahí sí va a depender de empresa a empresa, de persona a persona y sí va a cambiar mucho, ¿no? Entonces sí, digo, ahí digo, así como tal un listado, no. Pero bueno, dentro de la presentación que sí se las voy a compartir, digo, la pasada, no creo que no se las he pasado, pero ahora sí, se las voy a pasar,
inmediatamente terminando, se los voy a compartir también esta presentación. Ahí también mencionaba unos elementos, ¿no? Que deben de tener para ser considerados como activos intangibles, que era el ser identificable, el carecer de sustancia física, es decir, que no lo pueda tocar, que tenga control sobre ellos y pues bueno, la parte de de reducir costos o aumentar las ventas, ¿no? Pero esos serían yo creo que las principales características que debe de reunir, ¿no? Los bienes intangibles. Y ya de ahí, pues bueno, cada uno habrá que ver, vuelvo a lo mismo, cómo reduce costos o cómo aumenta las ventas, ¿no? Ujú. También lo Ok. podemos ver reflejado, por ejemplo, en el costo de los proyectos con diferentes despachos, ¿no? Sí, sí, también, por ejemplo, Incrementan su valor. sí, exactamente, por ejemplo, hay veces que al final de cuentas, volviendo un poquito al tema de los despachos de arquitectura, este, ¿qué es lo que le entregamos al cliente? Por ejemplo, si le entregamos un proyecto ejecutivo o un anteproyecto, lo que ustedes quieran, ¿qué le entregamos? No, pues tal vez las cantidades de hojas que ustedes me digan, las cantidades de hojas que ustedes me digan, 5, 10, 20, 100 hojas o planos, etcétera, ¿no? Impresiones, qué sé yo, renders, videos, animaciones, etcétera. Realmente, pues, ¿cuánto me cuesta una impresión? No, pues 30, 40 pesos, si es un plano, ¿no? O 100 pesos, si es una lámina, qué sé yo, ¿no? No sé, en total en impresiones, si yo imprimiera todo, pues bueno, tal vez me gasto 1,500, 2,000 pesos, tal vez, pero realmente pues eso no vale mi trabajo, ¿verdad? Lo que gasté en las impresiones, pues son todas las horas de trabajo que me llevó a hacer ese proyecto, ¿no? Y todo el conocimiento, ¿no? Entonces, digo, a veces los clientes y más los arquitectos estamos muy acostumbrados a que nos digan, hazme un dibujito de mi fachada, hazme un dibujito de esto, pero si nada más es un dibujito, pero si nada más es no sé qué, es que nada más lo quiero para llevar la licencia ahí a obras públicas, digo, así siempre nos dicen y digo, cuesta trabajo acostumbrarse, pero bueno, no, acostumbrarse más bien a no enojarse, porque al principio sí uno se enoja y se molesta, ¿no? Y dice uno, no, no es un papelito, no es un dibujito, no es mucho más, son años de trabajo, ¿no? Y de estudio en el caso de ustedes, o sea, eh, bueno, vaya, vean la diferencia, ustedes, digo, no es por demeritar las demás profesiones, todas tienen su complejidad, pero bueno, ahorita estoy hablando por los arquitectos y con arquitectos, su carrera son 5 años, son 10 semestres, las demás, la única que dura 10 semestres, la otra es medicina, creo. Y ya de ahí en fuera ninguna otra dura 10 semestres, ¿no? Entonces, pues es por algo, yo creo, ¿no? Pero bueno, digo, no demerito a las otras profesiones. Digo, en casa tengo eh, ingeniero civil, entonces, pues imagínense, ¿no? Entonces, pero bueno, también es, cada profesión tiene su complejidad. Una no es más fácil que la otra, ¿no? Todas tienen sus características que las hacen únicas y pues bueno, yo sí soy de la idea que ninguna profesión es más que otra, ¿no? Tal vez algunas sean un poco más complicadas en algunos aspectos, pero también depende de cada persona, así como hay alguien que se le facilita las matemáticas, hay otro que se le facilita la historia y hay otro que se le facilita el hablar en público, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, cada cosa es distinta. Y bueno, volviendo al tema, ya me desvié otra vez, pero volviendo al tema de los despachos arquitectónicos o de arquitectura, perdón, lo que vendemos son servicios la mayoría de las veces, ¿no? O sea, no vendemos algún producto terminado, una botella de agua, no vendemos algo así, ¿no? O sea, es parte de lo que entregamos, pero a final de cuentas, lo que vendemos son servicios y obviamente, pues estos tienen eh, un valor precisamente por todos los años que nos tomó poder brindar ese servicio de manera, vamos a llamarlo, rápida, ¿no? Aunque muchas veces no son rápidos tampoco los proyectos. Así es. Por ahí, Zaira, creo que tenías una pregunta. Adelante. Sí, mi duda es que si había pues alguna bibliografía o algo así referente a los bienes intangibles o Sí, no sé. sí, claro que sí, Zaira. De hecho, fíjate que curiosamente en la evaluación, no es de que no haya información en cuanto a evaluación de inmuebles, sí la hay en evaluación de inmuebles. Y en lo que es evaluación de intangibles y negocios, hay muchísima información. Yo creo que puede hasta haber más información o más bibliografía de intangibles y de negocios
que de inmuebles. Digo, habría que ver, pero hay muchísima información de evaluación de negocios. Si tú entras a cualquier librería, no sé, Gandhi o Sambors, lo que sea, vas a encontrar, estoy casi seguro, un libro que diga evaluación de negocios, ¿no? Ok. Y si buscas en Google, pones libro evaluación de negocios, te van a aparecer una infinidad de libros y de intangibles también. Hay muchísima bibliografía al respecto, ¿no? Pero sí, sí Ok. la hay, digo, les puedo compartir, digo, ahorita no tengo alguno a la mano, no tengo nada impreso, pero sí en digital, sí tengo y se los Ya puedo después, compartir. si quiere, con la maestra Tinoco, ya que la maestra Tinoco, no lo sé. Ujú. Sí, claro que sí, así es. Bueno, Sí, no te preocupes. gracias. No, al contrario. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Eh, a- en la presentación estaba hablando sobre la propiedad intelectual. Ujú. ¿Hasta qué punto la propiedad intelectual pertenece a la empresa y no a la persona que a lo mejor tuvo la idea o que lo desarrolló? Fíjate que en cuanto a la propiedad intelectual, depende mucho de los contratos que se firmen con los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy común. Muchas empresas invierten en capacitación para sus trabajadores. No sé, por ejemplo, una empresa invierte para que sus trabajadores o las personas o sus empleados sepan ocupar, por ejemplo, AutoCAD, sepan ocupar, no sé, paquetería de Office, qué sé yo, ¿no? E invierten en capacitación o utilizar programas mucho más avanzados. Pero esa capacitación se la dan gratis, voy a ponerlo así entre comillas, porque al final de cuentas eso va a generar ingresos en las empresas, ¿no? Y lo que hacen muchas veces las empresas es, bueno, mira, yo te voy a dar esta capacitación para que puedas certificarte, etcétera. Te va a bueno, costaría fuera de la empresa, no sé, 15,000, 20,000 pesos, 30,000 pesos, qué sé yo, pero yo no te la voy a cobrar. Yo como empresa te la voy a dar y te la voy a cobrar, pero cuando termine de darte esta capacitación, tú no te puedes ir, tú no te puedes ir a otro lado y ocupar esa capacitación que yo te di, ¿no? Te vas a quedar aquí y en el momento, y te voy a tener amarrado a mi empresa por X cantidad de tiempo, vamos a firmar un contrato, y si tú te vas antes de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años o la cantidad de años que sea, me vas a pagar el programa. Pero si te quedas y pasan esos años, ya, no pasa nada, ¿no? Entonces, depende mucho de los contratos. Hay veces que los contratos son muy claros y que dicen, bueno, todo el tema de capacitación, etcétera, etcétera, este, corre por cuenta de la empresa y es propiedad de la empresa, bueno, pues ni hablar, ¿no? Todo lo que generes, pues va a ser propiedad de la empresa. Y sucede mucho en los despachos de arquitectura. Todo lo que el arquitecto que trabaje dentro de la empresa desgraciadamente mucho no pertenece al arquitecto o al dibujante o al proyectista que hizo ahí, que hizo ese trabajo, sino pertenece a la empresa, al despacho como tal, ¿no? A la persona moral, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, digo, depende mucho, pero vuelvo a lo mismo, hay empresas o despachos de arquitectura en el que dicen, no, espérate, yo sé que yo soy una persona clave en esta empresa y todo lo que yo haga va a ser mi propiedad. Y los beneficios sí van a ser beneficios de la empresa porque tú me contrataste. Pero todo el material, todo lo que yo haga es de mi propiedad. Y eso me da libertad a mí como trabajador, como diseñador, como arquitecto, de irme a otro lado, o persona clave en una empresa, de irme a otro lado y aplicar esos conocimientos en otro lado, ¿no? Pero eso, Justo, digo, es justo sobre todo eso, a niveles ya mucho más altos, ¿no? O es más común, pero dime, ajá, adelante. no, que justo esa duda me saltó cuando lo estaba comentando, que, por ejemplo, si yo desarrollo un proyecto en un despacho en el que estoy trabajando, ¿hasta qué punto un proyecto que yo desarrolle puede estar, por ejemplo, en mi portafolio de trabajo? Si por ejemplo lo desarrollaste para una empresa trabajando dentro de esa empresa, pues yo creo que digo, si no hay un contrato como tal, si no hay, nos firmaron algo como tal, pues bueno, al menos hablar con la empresa y decirle, oye, ¿puedo ocupar esto? ¿Puedo ocuparlo como parte de mi portafolio? Y si la empresa te dice, no, no puedes ocuparlo porque es mi propiedad, bueno, pues ni hablar, ¿no? Digo. Eso Ok. podría ser una salida si no hay nada firmado, ¿no? O al menos es lo que yo haría, ¿no? Este, y por ejemplo, hay empresas que dicen, sí, Ok, adelante, sí. ocúpalo, ¿no? Ujú.
En relación a eso, por ejemplo, en la parte curricular, ¿sí? Yo he visto mucho que la gente lo presenta como yo misma de manera personal. Ujú, Mi empresa, yo tengo dos empresas, una se llama Tinoco y Compañía, SADCB, ujú, y la otra se llama Suministros Eléctricos Veracruzanos, SADCB. ok, Entonces, en relación a la consulta que tú hacías, yo ujú, digo, yo en mi currículum personal pongo, yo, Sara Tinoco, soy administrador general de tal y tal empresa y he sido responsable de obra para Tinoco y Compañía SADCB en esto y ujú, para suministros en esto. Entonces, ujú, lo pongo como que son obras de la empresa, ujú, pero forman parte de mi currículum porque yo fui la responsable en ellas. ujú, Entonces, en determinado momento podría ser, bueno, yo estuve como responsable en el proyecto de la plaza tal y la plaza tal, el hospital tal, ujú, eh, a nombre de la empresa fulana de tal, ¿no? Tú respetas el contrato que tenían ellos para hacerlo, pero tú ujú. fuiste parte de ese proyecto. Pero sí, Así es. también depende, por ejemplo, de que no te lo prohíba el cliente. Ujú, Nosotros tenemos contratos multianuales con Banorte. A Banorte le trabajamos en todo el estado y en diferentes partes del estado, del país. Y también trabajamos con Nacional Monte de Piedad y ellos tienen una cláusula de privacidad. O sea, lo que nosotros hagamos con ellos no podemos exponerlo en ningún lado, ujú. ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Digo, ahí es un buen ejemplo. Y también digo, profundizando un poquito en ese ejemplo que usted comenta, cualquier persona que trabajara, por ejemplo, en su despacho, pues tendría que pedirle la autorización a usted y usted al cliente para decir, ah, bueno, mira, es que, por ejemplo, Daniel Charis, que trabaja en mi despacho, pero él casi hizo todo el proyecto, pero pertenece a mi despacho Tinoco, entonces, pues bueno, me está pidiendo si lo puedo utilizar ese proyecto como su portafolio personal, ¿no? Pero ahí es donde también, pues bueno, el despacho diría, no, o sea, sí lo hiciste tú, pero estás trabajando para mí y llevó mi supervisión y llevó mi firma y llevó mi logotipo, llevó, ya empieza a haber otro tipo de implicaciones, ¿no? Pero digo, en ese caso, muy bien planteado, arquitecta Sara. Sí, sí, se reconoce la autoría y la propiedad del contrato. Así Eso es es. lo que pasa. También les voy a decir que es un arma de dos filos. En alguna ocasión me tocó me tocó a mí calificar la parte de una licitación pública de obra y se descalificó a una empresa que estaba prácticamente ganando y se Ujú. le descalificó porque a pesar de que no participó en el proyecto, este, quien lo dibujó dejó su logotipo ahí. Mm, Entonces, no puede ser juez y parte, o proyectas o construyes. ujú. Entonces, al final lo tuvimos que descalificar y son amigos, o sea, pero, pero a la hora que dibujaron, dejaron en los logotipos. Y el Legaron la luz. logotipo implica la participación del despacho, ¿no? Así es. Sí, sí, Entonces, sí. pues ni hablar, la ley es la ley, ¿no? Así es, así es. Hay una pregunta aquí en el chat. Dice, bueno, es del parte del ingeniero Hugo Guerra. Bueno, cabe hacer mención que el ingeniero Hugo Guerra es miembro honorario del colegio. Él es perito evaluador y radica en Venezuela. Dice, bueno, complacido de estar con ustedes, al menos en la virtualidad. Gracias, estimado arquitecto Daniel, por compartir sus conocimientos. Bueno, dice, un breve planteamiento y una pregunta en consecuencia. ¿Puede suponerse que el valor de mercado imputable a un producto inmobiliario urbano, es decir, a un inmueble, una casa, un edificio, etcétera, por ejemplo, una vivienda, menciona él, es consecuencia de la conjunción de los valores atribuibles al suelo, las construcciones y los intangibles asociados? ¿Cuál criterio pudiera considerarse para mensurar o medir las incidencias valorativas de esos tres grandes componentes, especialmente los intangibles? Tal separación pudiera ser importante para fines de inversión o registro de valores contables en informes financieros. Agradecido de antemano por su atención. Efectivamente, bueno, yo creo que el ingeniero Hugo Guerra nos hace la pregunta y nos contesta a la vez, ¿no? Efectivamente, bueno, el valor de los inmuebles, pues bueno, obviamente, es precisamente es la conjunción de estas tres componentes, ¿no? Los valores atribuibles a la tierra, al suelo,
es decir, a la ubicación, al número de frentes, etcétera, por ejemplo, en el caso de una casa, a las construcciones, es decir, a la cantidad de metros cuadrados, a los materiales de construcción, etcétera, y todos los intangibles asociados. Volvemos a las imágenes que les compartí hace unos minutos. Por ejemplo, los proyectos arquitectónicos de dos amigos míos o compañeros míos, arquitectos, pues bueno, independientemente del valor del terreno que tenga por estar en X fraccionamiento, independientemente del valor de la construcción o adicional al valor de la construcción, por los metros cuadrados, por los materiales, etcétera, etcétera, todos los demás intangibles también aportan valor, efectivamente, ¿no? ¿Y cuáles son esos intangibles? Bueno, aquí es donde se vuelve un poquito subjetivo, ¿no? En el caso de la evaluación, el buen diseño, ¿qué es un buen diseño? ¿Por qué decimos que está bien diseñado? En la clase pasada habíamos hablado un poquito de, por ejemplo, de los sistemas pasivos, ¿no? Es decir, de todos estos sistemas que nos iban a ayudar a reducir gastos de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto también incide en el valor de un bien inmueble, ¿no? La misma ubicación como tal, ¿no? Un terreno de 200 metros cuadrados en X o Y colonia no vale lo mismo por el simple hecho de estar en distintas fraccionamientos o colonias, ¿no? Entonces, todas estas características pues llegan a ser intangibles, ¿no? No las puedo palpar, al final de cuentas son características y que reconoce el mercado, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, dentro de la pregunta del ingeniero Hugo Guerra, pues estaba la respuesta, ¿no? Sí, totalmente, el valor de un inmueble está compuesto por esos tres componentes, yo creo, ¿no? Bueno, también nos pregunta Ruth Morales, nos dice, ¿hay intangibles que restan valor también? Precisamente eh, bueno, en la clase pasada también se hablaba de eso, pero bueno, regresando un poquito a la presentación de hace unos minutos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en vez de una persona eh, cuyos conocimientos me ayudan a generar valor, pues de repente tengo una persona que me resulta muy problemática, ¿no? Me genera división, me genera retrasos por su desconocimiento, como el ejemplo de Pepe agarra la carretilla y lleva el saco, bueno, por su desconocimiento, pues me genera retrasos en mis procesos de producción o en la manera de brindar un servicio. ¿Cuántas veces no han ido ustedes a alguna tienda a comprar un producto y el vendedor los atiende de mala manera o de mala gana? Y pues bueno, muchas veces hasta tal vez llegan a pensar, pues ya no te compro nada y mejor me voy, ¿no? Para que me estén tratando así, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay intangibles que llegan a restar, llegan a restar valor, sí, definitivamente, ¿no? Digo, me estoy yendo tal vez a ejemplos un poquito, pues cotidianos o sencillos, pero pues bueno, de ahí obviamente lo puedo extrapolar o lo puedo llevar a otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un inmueble, lo que platicamos la clase pasada, ahora sí, estar ubicado una casa preciosa, moderna, con el mejor diseño posible, pero al frente de la vivienda se encuentra el reclusorio, pues no sabemos qué tanto pueda valer, ¿no? O de un cementerio, en el caso de aquí Veracruz, pues impactará en su valor, pues tal vez sí, ¿no? El, Y el caso, y ahí se vuelven características intangibles, ¿no? Que no puedo tocar, pero sí puedo percibir, ¿no? el caso del Dren B, de cuando se hizo la obra del Dren B. O Así sea, las es. casas que estaban en general en la colonia, los Ujú. terrenos tenían un valor, pero las casas que estaban al lado del Dren realmente eran sumamente castigadas. Sí, A la hora que ese Dren se entuba y se le pone concreto, se hacen parques arriba y todo eso, la misma gente sin tanto conocimiento que vive ahí, ellos decían que daban las gracias por la obra porque sus predios habían subido de valor. sí, totalmente, totalmente. Digo, ese es un muy buen ejemplo aquí en la ciudad, ¿no? Y a veces es, pues bueno, ciertas obras llegan a elevar precisamente la plusvalía o el valor de los bienes inmuebles, ¿no? Y pues bueno,
algo, aunque sí llevó obviamente una inversión, o rehabilitar o darle otra vista a este Dren B o al Dren B, este, pero fue una inversión que realizó el gobierno, ¿no? Entonces realmente la persona que tenía un terreno ahí, pues no invirtió un solo peso, o sea, no pasó el gobierno y decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a cooperarnos entre todos para hacer la obra de de parque lineal en el Dren B, ¿no? Y todo lo que llevó. No, simplemente fue parte de un presupuesto, se hizo y ahora todos elevaron su valor, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ya no es lo mismo tener un inmueble con frente a un parque, a uno que no tiene parque, por ejemplo, ¿no? Y hay veces que el mercado lo reconoce y desgraciadamente hay veces que el mercado no lo reconoce. Es decir, hay personas que dicen, pues no, a mí no me interesa si tiene vista o no tiene vista al Dren B o al parque o etcétera, ¿no? O sea, yo ni voy al parque, ¿no? Por ejemplo. Pero pues bueno, ahí valdría la pena valorar también esa parte, ¿no? Bueno, el ingeniero Hugo Guerra nos dice, dice, por ciento, entre esos intangibles incluso puede incidir notablemente el nombre del arquitecto o arquitecta que realizó un diseño espectacular de marca mundial. La pregunta es, ¿cómo les mido su valor? Efectivamente, lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo le damos un valor, por ejemplo, a una propiedad? Bueno, obviamente hay inmuebles a lo largo del mundo que pues realmente resulta muy complicado evaluar, ¿no? No sé, voy a ir a los monumentos, la Torre Eiffel, aquí en México, Bellas Artes, no sé, mismo Palacio Nacional, la Catedral de México, pero no nada más inmuebles históricos. Nos podemos ir, por ejemplo, en Estados Unidos con todas las casas de Frank Lloyd Wright, proyectos de Le Corbusier, no sé, ¿no? Cualquier arquitecto famoso que usted me diga, o por ejemplo, de Zaha Hadid, etcétera, ¿no? Digo, ¿cuánto valen realmente estos inmuebles cuando los hacen ahora estos, bueno, ahora el término de Star Architects, ¿no? O sea, de estos arquitectos estrella o que ya parecen hasta estrellas de rock, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, sí, es una pregunta muy buena y cómo les medimos, cómo se mide su valor, pues bueno, yo creo que sería el tema de toda una tesis, ¿no? Precisamente, sí, totalmente, sí, independientemente La gente lo del paga, ¿no? sí, El chiste es que un buen diseño la gente lo paga. O así sea, es, a lo mejor nos vamos a algo muy cotidiano para todos, y es que vamos por un vestido, y hay vestidos de 600 pesos y nos gusta el de 1200, que está bellísimo, y lo peleas. sí, ¿No? así es, Ok, ¿no? entonces el mismo aplica para los diseños. Así es. Realmente es un sobreprecio y la gente te lo paga porque reconoce ese valor, aunque realmente no tiene un valor físico, es un valor intangible. Así es, exactamente. Realmente, por ejemplo, pudiera ser el mismo vestido, perdón, la misma tela, pero no el mismo vestido. Puede llevar los mismos metros de tela, un poquito más, poquito menos, pero diferencias mínimas en cuanto a cantidad de tela, por ejemplo. Puedo Pero usar el la misma tela, pero el el diseño ya diseño cambia no, totalmente. sí. Exactamente, ¿no? Y volvemos lo mismo con los arquitectos, ¿no? Un buen proyecto bien diseñado y que resulta atractivo. Y ahí es donde se vuelve muy subjetivo, ¿no? La arquitectura, porque para lo que para mí es bueno, para otro tal vez no lo sea, ¿no? Pero creo Sí, que en eso radica también eh, el trabajo de los arquitectos, ¿no? De generar, así como la moda, se generan tendencias, se generan corrientes, se generan movimientos y todo va caminando hacia pues hacia un lugar, ¿no? O va evolucionando más bien, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, definitivamente se vuelve muy complejo y muy complicado. Y sí, sería tema de toda una tesis, yo creo, o de varias tesis. Arquitecta Soraya, adelante, nada más. Hola, arquitecta, muchas gracias. Un comentario referente a lo que decían, ¿no? De cómo que es un poco difícil también el valor agregado de cómo evaluar porque lo hizo el proyecto un arquitecto u otro, ¿no? Hay algo que realmente no tenemos mucho la cultura aquí en México de hacerlo,
pero sí hay algunos arquitectos que lo han hecho en México. De hecho, me tocó ya toparme con el caso en Mérida, que hay arquitectos que registran su obra con derechos de autor. Entonces, es un edificio en Mérida, el que les comento, donde Banamex era dueño de 3 niveles, ¿no? O 4, una cosa así. En un edificio de 7, 8 niveles, y de los cuales 4 Banamex era dueño. Y querían modificar un anuncio en las fachadas arriba, y bueno, ya todos los demás propietarios del edificio habían dicho que sí, y pues ya estaban, pues va, están todos de acuerdo, vamos, pero que no, pues que no se puede, porque tienen que dar la autorización el arquitecto que diseñó el edificio, porque está registrado el edificio y tiene derechos de autor. Entonces, es una práctica poco común, porque la verdad que antes de eso yo no me había topado con que alguien hubiera registrado su proyecto. Pero fíjate que es bien común, y de repente pasas por una obra que hiciste y dices, no es posible que le hayan hecho esto, o no es posible que hayan puesto comerciales así, así, así. O sea, taparon totalmente el diseño. Y es muy poco común, ¿no? En el momento en que tú entregas un proyecto, ese proyecto se vuelve del cliente y el cliente lo modifica como quiera. Sin embargo, pues bueno, estamos viendo una experiencia diferente, ¿no? Sí, que sí puedes, ahora sí que ustedes como futuros arquitectos pueden registrar su diseño, para que aún cuando, pues sí, trabajaron para un cliente y el cliente les pagó y ahí está el dueño del edificio, pero les tienen que tomar parecer a ustedes para cualquier cambio de la fachada o de algo del edificio. Lo tiene que autorizar el arquitecto que lo diseñó, siempre y cuando, claro, lo hayas registrado, ¿no? Con derechos de autor. Pero además también debe ser parte de su contrato. Cuando vimos el tema de los contratos, todo está permitido menos lo que está enclausulado en los contratos. Entonces, si desde el contrato nosotros ponemos que nosotros protegemos nuestra obra y que por consiguiente no la van a poder modificar, o ahí ponemos el alcance de las modificaciones que podrán hacer, ¿no? Me tendrás que pedir cuidado. Vaya, ahí ya nos vamos al detalle del contrato, cuando el cliente llega con nosotros al despacho, y pues bueno, que el cliente acepte también estas condiciones, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ahí está también la otra opción. Ahí hay otra. Luego las obras, porque sí, luego las dañan horrible, ¿no? Sí, así es. De repente ya pasa uno y dice, no, eso yo no lo hice. Así es. Ok. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra participación. No sé, ¿alguien más por ahí quiera participar? Nos está diciendo el maestro Hugo que qué tal si ese vestido lo usó nada menos que María Félix. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos en las subastas. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Pues efectivamente, ¿no? Como a veces es el mismo vestido y tuvo un costo, un precio, y tiene un valor, o más bien un costo, un precio, y porque lo usó tal persona, por ejemplo, María Félix en este caso, pues imagínense, ¿no? O sea, es por eso que luego en las subastas pues llegan precios exorbitantes, y ahí es donde vemos que, bueno, el costo, si volvemos a los 3 métodos de evaluación, que es costos, mercado e ingresos. Bueno, costos, pues ¿cuánto me costaría hacer un vestido similar? No, pues tal vez 5,000, 10,000, 20,000 pesos. Pero el mercado para ese tipo de bienes es el que me está diciendo, no, espérate, ¿lo usó María Félix? No, entonces vale no 5,000, 10,000 pesos o 30,000 pesos, vale 300,000, 400,000 pesos. Y conforme vaya empujando en la subasta es lo que va a valer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que estuvo dispuesto el mercado a pagar, ¿no? Un mercado muy reducido, pero un mercado al final de cuentas, ¿no? Y pues bueno, ¿qué tantos ingresos voy a poder generar con ese vestido?
pues probablemente, no sé, ¿no? Si yo logro hacerme de alguna colección y después vender esa colección completa de vestidos de María Félix, o si monto una exposición en cierto lugar o una sala, etcétera, con vestimentas de María Félix, bueno, pues, ok, entonces pudiera generar ingresos de haber comprado ese vestido, ¿no? Digo, sí, es muy interesante el tema de los intangibles y a veces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Son separables o se pueden vender por separado, pero hay veces que como tal no lo puedo separar y va muy arraigado a un bien mueble o un inmueble, ¿no? En este caso, o sea, no puedo vender no puedo vender los intangibles de un bien inmueble. Bueno, ahorita corrigiendo un poquito, por ejemplo, eh, en varias ciudades, y creo que en Ciudad de México también, llega a tener valor también, por ejemplo, el uso de suelo autorizado, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Este terreno mide 200 metros cuadrados, pero ¿sabes qué? Ya tiene un uso de suelo autorizado para construir, por ejemplo, en la colonia Roma, Condesa, lo que ustedes me digan, ya tiene un permiso, ya está autorizado para construir un edificio de 8 o 10 niveles, ¿no? No hay nada construido ahorita, o está una casona que ya me autorizaron también la demolición, o cualquier cosa, ¿no? Pero ahora ya tengo acá el papel que dice que puedo construir un edificio de 10 niveles. ¿Y sabes qué? Es el único, porque habrá más terrenos, pero ninguno de ellos va a tener este permiso, ¿no? Y ahí pudiera ser un bien intangible que sí puedo darle valor, ¿no? Bueno, ¿cuánto cuestan los que no tienen ese bien intangible y cuánto cuesta este que sí tiene este activo intangible o este contrato, ¿no? Que está muy añadido porque no lo voy a poder vender a otra propiedad, pero va a tener un valor, ¿no? Entonces, digo, ahí también pudiera ser, ¿no? Entonces, digo, Hay dos vertientes también. Si nosotros nos regresamos, por ejemplo, a los vestidos, hay ujú, diseñadores que obsequian, buscan a los artistas que van a pasar por la alfombra roja para vestirlos, ujú, porque saben que es un bien intangible el hecho de que los artistas lleven esos vestidos, esos trajes, esos diseños, ¿no? ujú, Entonces dicen, se presenta fulana de tal o se presenta fulano de tal que lo vistió tal despacho, ¿no? ujú, Tal bufete de diseño. Y en ese momento, ese bufete de diseño recibe un ingreso intangible porque sus diseños cuestan más o sus ujú, diseños ven más. Fíjense que ahorita en tiempos de contingencia yo tengo un vecino que tiene un restaurante y que está aquí en Martí y me decía, se metió a un concurso, les iban a dar 100,000 pesos para sobrevivir una asociación al restaurante que ganara. Y total, mi vecino quedó en segundo lugar. Y platicábamos hace unos días y le digo, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue con el concurso? Dice, fíjate que gané perdiendo. Digo, a ver, ¿cómo estuvo? Dice, sí, dice, realmente no me gasté los 100,000 pesos, no me gané los 100,000 pesos, pero tanta gente conoció el restaurante con la publicidad, ¿sí? Que ganamos muchos nuevos clientes y realmente tuvimos muchos ingresos. Eso pasa, chicos, por ejemplo, cuando el arquitecto dice, y me voy a ir a un ejemplo de aquí de Boca del Río, cuando nosotros vemos el edificio de Boca del Río y por ahí surgen algunos comentarios y dicen, no, lo que pasa es que el arquitecto Manolo obsequió el proyecto de bomberos para Boca del Río, ¿no? La obra se construyó en efecto, pero el proyecto fue un obsequio. ¿Sabes qué? Ese proyecto que es un obsequio está a la vista de todos y además es un proyecto de beneficio público. ¿Y cuál es el bien intangible que el arquitecto está obteniendo de ahí? Su obra, su diseño está a la vista de todos, ¿no? También es un ingreso intangible, ¿no? Pudiera ser. A ver, por ahí Mariel tenía una duda y yo creo que ya con esa última participación cerramos hoy. sí, claro, adelante. Gracias. Es un poco regresándome a la duda que de hace rato sobre la propiedad intelectual. Con la maestra Sara comentó algo de pedirle permiso al cliente. Me acordé del caso de la mamá de una amiga que empezaron a construir su casa junto con el arquitecto y al final resulta que la señora cambió un montón de cosas y pues prácticamente la casa, ella dice que la terminó diseñando ella, ¿no? Porque pues, ella hizo su diseño.
Entonces, que ella no permitió que el arquitecto que le dio seguimiento a la casa publicara en su página y como parte de su empresa, de su despacho, que esa casa era propiedad de ellos, por el hecho de que pues la señora intervino muchísimo. Pero obviamente yo me quedé pensando, ¿no? Como por el lado del arquitecto, pues al final, aunque la señora haya intervenido muchísimo en el diseño, pues el que terminó haciendo los planos, el que terminó desarrollando la obra, que le dio seguimiento a la obra y el que obviamente también hizo todos los dibujos y, y pues al final sí desarrolló la idea, ¿no? Digo, como lo pidió la señora, pero él la desarrolló. Entonces, por ejemplo, o sea, me pongo a pensar en la parte legal, digo, a lo mejor esta es una casa, no es para tanto, pero a lo mejor un proyecto mayor que sucediera algo como esta situación, ¿hay algún respaldo legal o algo así donde un arquitecto se pueda como respaldar que sí es propiedad suya o realmente no es propiedad suya, si pasa este tipo de situación? Fíjate que, bueno, tocas un punto bastante interesante, y creo que todos como arquitectos y ustedes futuros arquitectos, bueno, también ustedes durante la carrera se toparon con eso y les voy a dar un ejemplo. Yo creo, bueno, alguna vez yo me imagino que alguien les ha de haber dicho que durante la carrera su cliente eran los maestros, ¿no? Al que tenían que satisfacer las necesidades era del maestro, ¿no? Porque era el que los iba a calificar. Cuando salimos de la universidad, pues ya los maestros dejan de ser nuestros clientes y pues bueno, ahora sí hay clientes que nos contratan y nos pagan por nuestros servicios, ¿no? Y así como sus maestros les pedían 1, 2 revisiones, 3 revisiones, 4, 5, las que ustedes me digan, el cliente también va a decir, no, pues cámbiale aquí, muévele acá, quítale esto, quítale el otro, hazlo así, hazlo de esta otra forma, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas, pues bueno, ya dependerá de cada arquitecto, pues bueno, si todas las modificaciones o correcciones que pidió el cliente, pues eran justificables, etcétera, y pues bueno, eh, pudo dar el mejor diseño posible de acuerdo a las necesidades del cliente, pues bueno, pues al final de cuentas el arquitecto hizo su trabajo, ¿no? Desgraciadamente hay clientes muy complicados, muy difíciles, que muchas veces dicen, no, pues es que, no sé, voy a decir algo, este, tal vez, que no sé, no, pues es que yo quiero el baño afuera de la casa, ¿no? Por ejemplo. Oiga, pero es que mire, ¿sabe qué? Pues ese baño, pues mejor, estaría mejor, no sé, ¿no? Por ejemplo, estoy diciendo cualquier ejemplo, ¿no? Ese baño quedaría mejor, entre las 2 recámaras o otro baño junto a la recámara principal y pues no en su patio, o sea, eso no es funcional, imagínese que está lloviendo, etcétera, y pues sale y se moja, etcétera. No, 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 pero es que yo quiero el baño afuera de la casa, ¿no? O sea, cosas, digo, ahí me fui tal vez a un extremo, ¿no? Pero hay ciertas cosas que para uno o para los arquitectos a veces suenan irracionales o poco comprensibles, o sea, dicen, no, es que no, o sea, no debería de ser así, no debe ser así, o sea, y es muy complicado hacer entender al cliente, ¿no? Pero pues bueno, si al final de cuentas el cliente dice, no, pues es que yo quiero el baño fuera, porque así me acostumbré a vivir en el rancho y así quiero tener mi casa ahorita aquí en la ciudad, quiero mi baño fuera de la casa, en el patio. Bueno, pues bueno, ya dependerá del arquitecto si sigue con él o no, y pues bueno, pero va a estar consciente de que, pues obviamente, ya sabe más o menos por dónde va el camino, ¿no? Y digo, al final de cuentas, como bien dices, el proyecto, los planos, la supervisión, la administración de la obra, todo lo hizo el arquitecto, o la gran parte la hizo el arquitecto, y obviamente, pues es trabajo del arquitecto, ¿no? Entonces, pues no, yo no vería problema el por qué no el arquitecto puede utilizar esa u otra casa para su publicidad, ¿no? Si a final de cuentas él fue contratado por el cliente, ¿no? Salvo que si existiera alguna cláusula o algo, si firmaron algún contrato, como bien decía la arquitecta Sara, ¿no? Alguna cláusula de confidencialidad o de no divulgación, bueno, pues ya, ¿no? Será otro tema, pero si no existiera eso, yo no, como bien lo dice, todo lo que no está prohibido está legalmente permitido, ¿no? Entonces, eso sería lo que te podría decir, ¿no? Digo, y pocas veces, pues, eh, el diseño que le demos al cliente le va a gustar tal cual y como está. O sea, Es que así sí, como, justo eso,
Ajá, Sí, dime. eso es a lo que iba, o sea, que aunque obviamente la señora pues quería, digo, yo también siendo señora y contrato a un arquitecto para mi casa, pues ahí voy a estar, ¿no? Junto con el arquitecto y a lo mejor voy a hacer muchos cambios porque lo quiero a mi gusto, estoy pagando por eso. Ujú. Pero precisamente ese es el trabajo de todos los arquitectos, ¿no? O sea, tratar de cumplir con todas las expectativas del cliente y ahora sí que cumplirle lo más posible los caprichos que pueda tener el cliente. Entonces, por esa misma razón siento que sí es propiedad del arquitecto el diseño de la casa. Por mucho que el cliente haya dicho quiero esto y esto y esto, pues el diseño se desarrolló de parte del arquitecto. Entonces, por eso tenía como ese conflicto de si realmente sí es propiedad intelectual del arquitecto o no. O sea, yo pienso que sí, pero no sé si hay algo como legalmente donde el arquitecto pueda pelear que pues sí es su propiedad intelectual y no de la señora. Algo legalmente, así como algún documento legal o algo, te repito, yo creo que sería nada más en el caso de que hayan firmado algún contrato y que se lo prohibiera, ¿no? O sea, que dijera que no, que el producto final no es propiedad del arquitecto, ¿no? O que renuncia a esa propiedad intelectual y la cede o la compra a la persona, la propietaria, etcétera, ¿no? De otra forma, pues no, al final de cuentas, pues es algo que hizo, ¿no? Y sí se vuelve un poquito, o no un poquito, sino bastante complicado, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en otras profesiones, por ejemplo, si yo soy diseñador industrial y me contratan, digo, agarro el tema de la botella de agua porque siempre tengo a la mano una botella de agua, pero bueno, si soy diseñador industrial y yo hice el diseño de la botella, yo no puedo como diseñador industrial ir a vender esta botella que hice para Ciel y vendérsela ahora a Electropura, vendérsela a De Solares y vendérsela a X o Y, ¿no? ¿Por qué? Porque si me contrató Ciel, me va a decir, oye, espérate, eso es de mi propiedad. O sea, pero es porque así se firmó un contrato, ¿no? Y hay un contrato que lo dice, tú me vas a hacer el diseño, pero esto va a ser de mi propiedad. Y tú no lo puedes estar vendiendo a De Solaris, a Electropura, y, no sé, a Bonafont, etcétera, ¿no? Por eso también, bueno, hasta en el diseño de los envases, pues bueno, está el color exacto, la línea exacta y todo, ¿no? Vaya, si nosotros protegiéramos nuestros proyectos, yo creo que en esa parte sí pudiera hacer algo, ¿no? Que era lo que comentaba la arquitecta Soraya, ¿no? Sí, así es. Sí, Gracias. no, Definitivamente al contrario. tendría que ser, Mariel, parte de tu contrato. Tú en las cláusulas de tu contrato, tú tendrías que poner, que ese proyecto, por ser de tu propiedad intelectual, tú lo vas a utilizar como parte de tu portafolio de trabajo. Entonces, ahí creo que los abogados utilizan la expresión así como que el cliente lo autoriza de facto. Ujú. Al firmarte el contrato en el cual tú estás haciendo una afirmación, queda autorizada de facto. Entonces, ya posteriormente ya no te pueden decir que no, pero sí es una cláusula que forzosamente tendrías que incluir en tu contrato, ¿sí? Y lo más importante, firmar un contrato. Por aquí, Sí, arquitecto Daniel, el maestro Hugo te hizo por ahí un comentario en el chat. sí. Lo leo, dice, bueno, dicen, atención a este planteamiento de obras cuyos diseños están protegidos como propiedad intelectual a la hora de la venta de ese inmueble, el evaluador debe conocer si ese derecho existe o no para poder evaluar su incidencia en el valor del inmueble. Esto significa que el profesionista de la evaluación debe estar muy atento a él para no subestimar el valor. Por extensión, es como cuando una obra construida está o no permisada legalmente y nos toca valorarla. Efectivamente, el evaluador pues también tiene que estar atento y sobre todo hacer una labor de investigación profunda, ¿no? De muchas veces todas esas características que pueden llegar a tener los inmuebles y que pueden añadirle o en su defecto restarle valor, ¿no? Entonces sí, digo, totalmente de acuerdo con lo que menciona el ingeniero Hugo Guerra. Y pues bueno, la arquitecta Soria también nos hace un comentario. Dice, al arquitecto le toca también ser un poco de psicólogo y vendedor, es correcto, para poder convencer de forma adecuada al cliente en lo que más le conviene en el proyecto y que a veces lo que pide el cliente no siempre es lo más adecuado, totalmente cierto. Dice también, para que el arquitecto diga que es su propiedad el diseño de un proyecto,
previo establecer en un contrato solo si registra los derechos de autor. Claro, y el cliente tiene que estar de acuerdo con eso, efectivamente, ¿no? Digo, por un lado, sí, nos toca muchas veces ser psicólogos, vendedores, mediadores, de todo en un proyecto, ¿no? Y cuando se trabaja, por ejemplo, en proyectos residenciales y ya está una familia eh, o es una familia consolidada, pues es tratar con una parte, con la otra parte, con los papás de una de las partes, con los papás de la otra parte, con los hijos, etcétera. Se vuelve un relajo, ¿no? Es más sencillo cuando se construye a solamente una sola persona, ¿no? Pero bueno, y sí, en el caso de los derechos de autor, pues bueno, yo sí, creo que se vuelve muy importante esta parte, ¿no? La elaboración de contratos y como bien decía también la arquitecta Sara, todo dejarlo bien claro y bien escrito y eso, bien claro desde el principio, precisamente para que no existan problemas posteriores, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, también. Muy bien. Bueno, pues arquitecto, muchísimas gracias por toda tu disposición. Arquitectos invitados, muchas gracias, ingenieros, por haber participado con nosotros. Chicos, pues prácticamente esta es nuestra última semana de clases. Mañana tenemos por ahí una conferencia también con la arquitecta Leida. Nos va a compartir su experiencia de trabajo en un conversatorio que seguramente será muy, muy agradable. Por aquí te veo, Leida, también aquí acompañándonos hoy. Hoy los reconocimientos van a ser virtuales. Sí, Leida. Hoy los reconocimientos van a ser virtuales. Ya le pasamos al arquitecto por ahí las dos constancias y nos las compartes, Arqui. Esta es una constancia por la plática de la semana pasada, que fue de evaluación inmobiliaria, ¿sí? Y le pasamos también una constancia, aquí está, la constancia de evaluación inmobiliaria, Ajá. y la de hoy de evaluación de intangibles. Muchas gracias. Nombre, gracias a ustedes, de verdad ha sido un placer poder compartir con ustedes su experiencia. Nos retroalimentan mucho, los chicos seguramente tendrán un panorama mucho más claro después de estas dos pláticas que ya tuvimos, de lo que es el panorama inmobiliario y que definitivamente también es una excelente opción cuando se trata de ejercer. Efectivamente, sí, y de hecho, pues bueno, una actividad no está peleada con la otra, ¿no? Como les decía, en el colegio de evaluadores, bueno, Colegio Instituto de Evaluadores del Estado de Veracruz, hay muchos arquitectos, hay muchos ingenieros, también hay otros profesionistas, hay contadores, hay licenciados, hay ingenieros agrónomos, hay licenciados en administración de empresas, eh, hay de muchas disciplinas, muchas profesiones, y muchos de ellos sí se dedican la mayor parte de su tiempo a la evaluación, pero muchos otros también se dedican a otras actividades relacionadas también con sus profesiones, ¿no? En el caso de arquitectos, en el colegio tenemos muchos arquitectos que además de ser evaluadores, o además de ser arquitectos, también son evaluadores, ¿no? Entonces, se dedican al diseño, a la construcción, supervisan obras, administran obras, elaboran presupuestos, elaboran diseños también, construyen a nivel local, a nivel regional, obras residenciales, comerciales, de todo tipo, ¿no? Obra civil también, de todo tipo. Entonces, digo, la verdad es que una actividad no está peleada con la otra y se complementan muy bien, ¿no? Y pues bueno, pues de igual forma, muchas gracias, arquitecta Sara, por la invitación y obviamente también muchas gracias a la Universidad Cristóbal Colón pues por darnos este espacio. Y pues bueno, pues para nosotros también es muy importante compartir un poco de nuestra experiencia con los alumnos, con todos ellos, con todos ustedes. Y pues bueno, esperemos que no sea la última, sino sea más bien la segunda reunión de muchas más que pueda existir, ¿no? Y pues también digo a los alumnos, si tienen alguna pregunta, comentario, lo que sea, ahorita o más adelante, digo, con gusto podemos platicar y digo, estamos a su disposición también, ¿no? Muchísimas gracias. Pues quedamos al pendiente, seguramente habrá muchísimas sesiones más. Han despertado muchísimo entusiasmo con los chicos y pues muchísimas gracias. Los que gusten unirse mañana con nosotros, ya por ahí Leida les compartió la invitación
mañana a las 12 del día, por aquí nos vemos nuevamente. Perfecto, muchas gracias, arquitecta. Gracias a todos, que estén bien. Gracias. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias. Gracias. Muchas gracias, igualmente, hasta luego. Gracias, luego. hasta luego.